Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de este podcast jurídico en el que tratamos sobre relaciones familiares, rupturas de pareja, divorcio, así como los efectos económicos, jurídicos y emocionales derivados de estos. En cada podcast contamos con los y las mejores profesionales de cada ámbito. Esta segunda temporada añadimos como novedad entrevistas a personas que por su experiencia aportan conocimientos en nuestro mundo jurídico, que hoy será el caso. Cada 15 días publicamos en Spotify, YouTube, a través también de la emisora de radio Gran Vía. Y yo soy Olga Ortiz Moreno y esto es Indubio Pro Olga. Como ya estáis viendo, tengo a dos mujeres. A mi derecha tengo a Sandra Burgos, colaboradora habitual de nuestro podcast, abogada de familia en Sabadell con despacho propio. Gracias, Sandra, por cerrar este año conmigo. Gracias no a nos ti. Separamos. No se me ocurre mejor manera de acabar el año. Encantadísima. También rodeada. Y como no, Laura Cuesta Cano, bienvenida a nuestro podcast. Gracias por aceptar la invitación, porque sé que vas muy atareada, porque además tu tema es uno de los temas que más se tocan en los despachos de abogadas, en relaciones familiares y conflictos con los teléfonos y la edad de los teléfonos y la admisión. Laura Cuesta Cano va a cerrar el año con nosotras, que nos va muy bien porque la semana que viene es Navidad. Entonces, alertas, papás, mamás, a lo que vamos, abuelos, abuelas, a los que regaláis móviles, a lo que vamos a hablar, a todos en general, la tieta también que regala móvil. Laura Cuesta Cano es profesora adjunta de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, imparte comunicación digital y medios sociales, especialista en analizar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Laura ha escrito un libro tan bueno que podéis regalar estas Navidades porque es tan básico pero a la vez complejo y además que debate cuestiones que yo me he tenido que mirar y pensar, pues esto no sabía yo que existe, y mira que utilizo el teléfono. El libro se llama Conectados, podéis encontrarlo en librerías y podéis también tenerlo digital como yo lo tengo, o sea, no es excusa no tenerlo, se lee fácil, pero Laura, nos das tanta información, gracias por estar aquí en este podcast. Un placer, desde luego, gracias a ti, Olga, por invitarme y por hablar de este tema que, como tú muy bien decías, es un tema muy actual, Sí. porque preocupa a todos. Al final preocupa a padres, madres, pero también docentes, centros escolares. Yo creo que es un tema realmente que genera debate, tanto social como político. Lo estamos viendo todos los días. Hace poco te viene el Congreso. Sí. ¿Verdad? Sí. Dando tu opinión sobre estos entornos digitales, la seguridad de nuestros jóvenes. Qué bien que se haga esta tarea, qué bien que se haga esta tarea, porque tú lo dices en tu libro, esto es una herramienta, pero es peligrosa. Y la gente al final, yo creo que es una tarea de corresponsabilidad. Obviamente las familias, como primera agente que somos por la patria potestad que tenemos con nuestros hijos, vosotras mismas que sois abogadas, tenemos el deber, ¿no? de, por supuesto, igual que alimentar, cuidar y velar por la seguridad, ¿no? y la salud de nuestros hijos, les tenemos que dar educación. Pero hoy en día, en esta sociedad conectada y digital en la que vivimos, también tenemos que educarles en el entorno digital para que se conviertan en esos ciudadanos digitales que ya sabemos que sí o sí van a trabajar en un futuro digital. Por tanto, tenemos que ser nosotros, los padres y madres, los primeros que les acompañemos en este proceso de alfabetización digital. Pero obviamente no lo podemos hacer solos ni solas. Las familias tienen que estar acompañadas, por una parte, por el centro escolar, por los docentes que complementen, ¿no? esta tarea de fomentar y educar en la adquisición de competencias digitales, por las instituciones que también tienen que asegurar y deberían dotar de más recursos gratuitos tanto a las familias como a los centros escolares, y, por supuesto, a las plataformas. O sea, tenemos que exigir, por supuesto, a las plataformas que creen unos productos digitales que sean éticos y que sean, por supuesto, legales, indiscutiblemente, pero que protejan, sobre todo, a los menores de edad de todos los riesgos que pueden entrañar la presencia en sus sitios. Y además eres categórica, dices, las personas adolescentes no tienen ni criterio, ni conocimiento, ni madurez suficiente a los 16 años para utilizar internet y smartphone. O sea, eso te ratificas, ¿no? Parece el juicio de
te ratificas en la frase de tu libro que pensé, ostras, mira que yo pensaba que a partir de los 14, pero claro, es verdad que tiene 16 años, parece que los veamos maduros, Y pero no lo son. no lo son. Tú hablas de ese acompañamiento, ¿eh? Sobre todo eso ha traído mucho la creencia, ¿no?, que hemos ido arrastrando durante años de que nuestros hijos son nativos digitales y Sí. como crecen rodeados de tecnología, pues no necesitan formarse. Entonces, pues les hemos ido dando tecnología cada vez a edades más tempranas. De hecho, la edad media actual de entrega de un smartphone es los 10,6 años y además lo estamos haciendo sin ningún tipo de supervisión parental. Entonces, lo que sí sabemos, obviamente, es que cuando los niños y niñas de estas generaciones, sobre todo la generación alfa, crecen ya con tecnología alrededor, tienen más destreza, ¿sí?, tienen más habilidad que nosotros, ¿no?, inmigrantes digitales que no nacimos con estas tecnologías, pero obviamente no tienen ni la madurez, como decíamos, no tienen el autocontrol todavía desarrollado, ni tienen la responsabilidad de saber utilizar las tecnologías digitales. Por tanto, tenemos que ser nosotros los adultos que tenemos la experiencia de vida, ¿no?, y que al final somos sus padres, somos los docentes, o sea, al final somos sus adultos de referencia los que tenemos que acompañarles y formarles en este camino, que al final tiene que ser un camino gradual, es decir, no podemos esperar y decir, bueno, es que hasta los X, hasta los 16, hasta los 18, hasta los tal, no les vamos a dar tecnología y hasta entonces la vamos a prohibir, sino que tiene que ser un camino gradual, porque ellos no van a adquirir el conocimiento realmente a una edad. Entonces tenemos que ir poco a poco formándoles y educándoles para que en este camino progresivo nosotros vamos a ir decidiendo como familia cuándo, cómo y por qué les vamos a ir introduciendo los dispositivos y las plataformas, cada uno adecuado por una parte a la edad y también a cómo es su hijo y es su hija, porque los que tenemos varios hijos sabemos que no todos los niños y niñas se desarrollan de la misma manera ni a la misma edad. Es decir, que hay niños que adquieren el desarrollo cognitivo y la madurez a una edad y luego tenemos otro hijo que a lo mejor le cuesta más desarrollarla. Entonces, las familias ahí tienen que ir decidiendo cuándo es el momento idóneo y óptimo para entregar esa tecnología y tendrán que ir acompañando al principio de una manera muy cercana y supervisando mucho la actividad digital de sus hijos y poco a poco pues tendrán que los menores adquirir finalmente la autonomía digital para que ellos puedan utilizar sus dispositivos. Sí, Laura, yo te quería hacer una pregunta porque me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, ¿no?, de que la escuela tiene que ser un complemento de casa, porque lamentablemente hay muchas familias que se piensan que toda la educación, toda la formación tiene que ser en el colegio. No, en el colegio se imparten materias y en casa es donde hay que dar los valores, los principios, etcétera, etcétera. Claro, me surge una pregunta con motivo de tu libro. Me ha gustado mucho también que dijeras que éramos inmigrantes digitales. Esta identificación te la compro. Me ha gustado mucho. Entonces, claro, es una cosa que, claro, y nosotros somos relativamente jóvenes, ¿no?, o así lo quiero considerar, pero fíjate, las redes sociales hay muchas y de diferente estilo, etcétera, etcétera. Claro, ¿tú qué consejo darías a estos progenitores? Porque yo, por ejemplo, Instagram y Facebook, y Olga estará de acuerdo conmigo, pues más o menos me manejo, o con Twitter, pero están surgiendo toda una serie de redes sociales, por ejemplo, TikTok, peligrosísima en según qué ámbitos. ¿Cómo crees que los progenitores se pueden implicar para educar correctamente a sus hijos en el uso de redes sociales si estos progenitores previamente tampoco tienen un conocimiento de dónde puede llegar esa red social? Totalmente. ¿Qué consejo darías? Sí. Claro, por eso la decisión de dar tecnología, de dar un dispositivo, tiene que reflexionarse en base a esas dos cuestiones, ¿no? Por una parte, las necesidades de la familia, es decir, a veces cuando damos esos primeros dispositivos es porque la familia tiene la necesidad o siente la necesidad, como explico en el libro, de tener que contactar con su hijo o con su hija, que tiene que llamarles, ¿no? Porque pues ambos trabajan fuera de casa y tienen que saber si los niños han llegado del colegio, de la extraescolar o ya empiezan a salir a la calle. Para esta necesidad, que es una necesidad puramente de la familia, no tenemos que dar un smartphone.
Es decir, que esto no es blanco-negro, no es móvil sí o móvil no, sino que para estos casos hay dispositivos sin conexión a Internet que simplemente se los entregamos para esa necesidad de la familia, que es localizar a nuestro hijo, llamarles simplemente. Y no hace falta que, por supuesto, niños de 10 años, 11 años, 12 años, 9 años, como estamos viendo, tengan un smartphone, que es un dispositivo muy potente, con muchas oportunidades, pero también una puerta abierta muy grande a muchos riesgos. Cuando ya decidamos dar un smartphone, es decir, un dispositivo con conexión a Internet, tenemos que entender que aquí ya pueden entrar necesidades del menor porque tenga que conectar, hablar, socializar, comunicarse con sus compañeros de clase, con sus amigos, porque muchas veces lo vemos, ¿no? En muchas casas ya no hay un teléfono fijo, entonces los adolescentes de hoy socializan a través de los dispositivos, a través de WhatsApp, pero las familias tienen que tener claro que, claro, primero se tienen que formar ellas mínimamente para poder hacer, como tú decías muy bien, ese acompañamiento. No significa que nosotros tengamos que entender toda la tecnología ni saber de toda la tecnología. Al final lo que tenemos que tener claro son ciertos recursos y ciertos sitios donde yo voy a poder encontrar servicios gratuitos, guías y ayuda que me van a mí hacer entender cómo funciona cada plataforma donde mi hijo puede estar. Bueno, si es tu libro, lo van a ver, porque Conectados empieza con un capítulo diciendo cómo se abre un móvil y empieza por cárgalo y luego seguimos. Sí. Porque dices, oye, no, es que es lo básico para seguir. O sea, no hace falta que se vayan a las plataformas. Yo ya recomiendo tu libro Conectados porque es que ahí se sigue. Y además la dedicatoria que haces a tu padre es relativa a sus nietos, de mi padre ha estado o tiene teléfono porque así estaba conectado con sus nietos. Y es así para muchas familias que no saben a veces utilizar ni ellos mismos aquel smartphone. Hay una cosa que hablas de la contratación, que ahora entraremos en el contrato familiar, lo que nos llamó la atención, sobre todo para nuestros convenios y planes de parentalidad, porque en Cataluña se hacen planes de parentalidad donde se regulan todas las materias y todo lo relacionado. Me ha gustado una de las cosas que creo que voy a copiar en los planes de parentalidad, que es de 10 a 14 móviles sin internet, de 14 a 16 baja cantidad de datos, de 16 a 18 tarifa media de datos. Estas propuestas que tú nos haces en tu libro creo que son básicas porque al final tú eres profesora en comunicación y medios digitales, sabes lo que se mueve ahí. Realmente lo que queremos evitar con este no internet no es que los niños, niñas, adolescentes no estén conectados, sino los riesgos y los daños de los que nos hablas en tu libro que se mueven por las redes, porque al final las redes son peligrosas. Bullying, pornografía trataremos, que me ha comentado Sandra otro día con Ana y contigo, ciberbullying, ciberdelitos. Es decir, al final, un móvil para un niño niña es una responsabilidad, ¿no? Es lo que te Claro. Entonces, al final lo que decís vosotras, todo al final converge en educación y educación en valores, que es lo que las familias, los padres y madres hacemos cada día en nuestro ámbito, en nuestro entorno físico. Lo que pasa es que luego esto lo van a trasladar al entorno digital, pero como tú muy bien decías, al final estas cosas que vamos a intentar implementar en el uso de la tecnología va a hacer que ellos aprendan a tener esa nueva responsabilidad que supone tener un dispositivo y que aprendan a autorregularse. Si yo a un niño de 12 años le entrego un dispositivo, por ejemplo, de alta gama, como estamos viendo muchas veces, ¿no? A niños de estas edades, un dispositivo de alta gama con datos ilimitados, que a veces lo piensas y dices, es que este dispositivo cuesta lo que seguramente sea la nómina de uno de sus padres, la nómina del mes. Esos niños, no van a entender el valor que tiene y el coste que tiene ese aparato que tienen en la mano. No entienden que realmente les estamos dando una herramienta para utilizar para ciertas cosas, como puede ser buscar información, para comunicarse, para a veces indiscutiblemente también entretenerse. Entonces, claro, lo que yo recomiendo muchas veces es que o bien reutilicemos dispositivos que sean ya antiguos, que tengamos en casa, y si tenemos que comprar un dispositivo porque no tenemos que comprar el último dispositivo que haya salido al mercado, que sea tendencia y que tenga un coste tan alto, porque estamos dando un dispositivo a un niño
O sea, sería muy injusto el tener que darles esa responsabilidad tan grande de algo que sabemos que lo puede perder, se le puede romper, se lo van a robar. Entonces, no es justo tampoco por parte nuestra que le tengamos que dar esa responsabilidad. Y lo mismo pasa con la autorregulación. Y esto le he puesto ejemplo, yo creo que lo pongo el ejemplo en el libro, pero también lo cuento muchas veces. Mi hijo el pequeño tiene 18 años. Todavía con 18 años no le he puesto una tarifa ilimitada de datos. Y mira que las operadoras insisten en ofrecérmela porque prácticamente son casi gratuitas. Pero yo desde que le di el primer dispositivo, que en su caso fue a los 14 años, he considerado que él ha ido sumando, ¿no? Esos datos según la responsabilidad que me ha ido demostrando y el aumento de años que he ido teniendo. O sea, si yo el primer dispositivo que le doy una tarifa de datos ilimitada, ¿cómo va a autorregularse en el tiempo de uso de pantallas? Es imposible, porque tiene un dispositivo... regularnos a veces. Claro, tiene un dispositivo con el cual sabe que puede estar viendo todas las series de Netflix o todos los vídeos porque no se le van a acabar los datos. Entonces, yo tengo que enseñarle la autorregulación, que si de repente pues un día se le va el tiempo y se acaban todos los datos, pues hasta el mes siguiente no hay más datos. Entonces, así tienen que aprender, igual que lo hacemos con la educación financiera. Entonces, les estamos enseñando el que ellos entiendan que si aprenden a ahorrar con el dinero que les vamos dando, ese concepto les ayuda también a autorregularse. Lo mismo pasa con esto. Hablando de regulación, Laura. Regulación, que es lo que nos ocupa. Me ha gustado mucho el contrato, que es confeccionado, contrato familiar para el buen uso del móvil, con 10 cláusulas. Sobre todo, mira, me ha llamado la atención todas, ¿no? Porque me parecen de una sensatez, vamos, tampoco hace falta complicarlo, ¿no? Nosotros como juristas quizá le hubiéramos dado unas vueltas y tal, pero lógicamente va enfocado a un contrato entre los progenitores, y los hijos. ¿Podrías explicarme un poquito cómo es? Porque claro, son tantos los peligros y son tantas las cosas a negociar. Estas 10 cláusulas de tu contrato, ¿cómo has llegado a ellas? ¿Crees que te ha faltado alguna? ¿Cómo es? Porque claro, porque entran, cuesta sintetizar. Claro, sí. De hecho, es sintetizado pues, de muchos otros ejemplos que hay, que a veces hay más, ¿no? Pero he intentado sintetizarlo en algo que no fuera demasiado extenso, porque al final la idea es que los padres se lleguen a sentar con sus hijos para hacerlo de forma consensuada. Es decir, sabemos que todo funciona mejor cuando establecemos esa confianza en casa y ese diálogo y no cuando imponemos a nuestros hijos las cosas. Si nosotros vamos explicándoles el porqué de las cosas, al final ellos entienden la necesidad de que pongamos normas y límites, porque por supuesto la anarquía no funciona en la sociedad y lo sabemos, ¿no? Y en un hogar tampoco. Entonces, el que ellos entiendan que cuando nosotros les estamos cediendo una herramienta como es un dispositivo móvil, que en este caso es una herramienta que como os decía, les estamos cediendo, una de las primeras cosas que nuestros hijos deben entender, que por eso suelo recomendar a los padres, es que intenten que no sea el concepto de regalo por las buenas notas, un regalo de cumpleaños, un regalo... Vienen Navidades y verás los regalitos. Claro, porque o sea, si te portas bien te lo regalo, pero si te portas mal te castigo y te lo quito, porque al final con eso lo que estamos es creando mucha más ansiedad en el menor sobre el dispositivo, sobre el aparato, cuando realmente lo que queremos que entiendan es que es una herramienta, como lo puede ser el ordenador con el que hacen los deberes o como pueden ser los libros con los que también estudian. Entonces, al final no seamos nosotros los que generemos más ansiedad sobre ese dispositivo. Además, al final lo compramos, porque al final tenemos que comprarlo, ellos tienen que entender que mientras que sean menores de edad, cosas como que nosotros tenemos que conocer, por supuesto, las claves de acceso. Aquí entramos en las de negociación con los menores, porque lo llamas contrato familiar para un buen uso del móvil. Sí. Previo a ese contrato también hablas del control parental, o sea, es decir, saber que no es lo mismo que espiar, que lo dices bien claro en tu libro. Control parental no es espiar. Y cuando firmas ese acuerdo también hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que pones en tu libro ejemplos de cómo los progenitores
pueden hablar con ellos y con ellas. O sea, pones ejemplos de conversaciones como, ojo con la huella digital, importantísima. Ojo con el entorno físico digital, que sea la misma persona física que digital y no generes un personaje ahí en las redes. Súper importante también el tema de la privacidad y la geolocalización. Me voy de vacaciones, pueden entrar en mi casa a robar. Ujú. Al final son visiones, y en tu libro las das, pautas de cómo los padres y madres podemos sentarnos a hablar con los menores, los tíos, las tías, tiets y tietas, que se dice aquí en Cataluña, Sí. a hablar con el menor de primera, una de tus cláusulas, no es un juguete. Segunda, el menor, no, o sea, el menor va a tener el móvil, pero no es privado. O sea, es una serie de cláusulas que pones un ejemplo de contrato Sí. que deben sentarse a negociar padres, madres, hijos, hijas, y además estas normas y límites, hablas de ya poner horas que dedicarán el fin de semana, hora que dedicarán entre semana. Hay una de las cláusulas que no conocía que le llamas N etiqueta. Sí. ¿Se llama así, N Sí, la etiqueta? netiqueta, sí. A ver, que lo decíamos con Sandra, no sé si es un gazapo del libro, pero no, lo repite varias veces. ¿Nos puedes explicar por qué es importante para mí el que los jóvenes y los padres y madres sepan lo que es esto? Porque es que al final tampoco se explica. Es que me he dado cuenta que no les he explicado a mis sobrinos o tu hijo estas No. cosas. Claro, la etiqueta es el conjunto, como si dijéramos, el conjunto de reglas, ¿no? Y de normas que ellos tienen que saber que tienen que utilizar para cuando utilizan dispositivos tecnológicos y están detrás de una pantalla. Es decir, hay una serie de normas de comportamiento, igual que se las enseñamos, ¿no? En el entorno físico, cómo deben ser educados, cómo deben comportarse en la mesa, cómo es la seguridad vial, pues eso lo mismo tiene que ocurrir en el entorno digital. Entonces, desde cosas que nunca le dirías a la cara a una persona, ¿no? A un compañero tuyo, a una compañera, a un profesor, la valentía de estar detrás de una cámara, detrás de una pantalla, no te puede dar pues esa impunidad, ¿no? De poder insultar, de poder acosar, de poder hablar de manera incorrecta. Entonces, por ejemplo, hay que educar en esta manera que tiene el entorno digital. Por supuesto, cosas que nosotros siempre, ¿no? Lo hemos dicho en casa y a nosotros nos han enseñado también así. Es decir, pues es de educación y todos lo entendemos como de sentido común, que no debemos llamar por teléfono, ¿no? A partir de ciertas horas de la noche, porque la gente está descansando. Entonces ellos deben de entender también que por mucho que en algún momento ellos puedan coger su dispositivo, aunque no deberían, por supuesto, por la noche, después de cenar, tampoco pueden estar mandando mensajes a ciertas horas de la noche a sus compañeros de grupo de chat o a sus compañeros de clase. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han quitado las notificaciones y entonces estamos molestando a las personas que a lo mejor están descansando o están ya durmiendo. Y no colgar fotos de sus amigos sin consentimiento, que también es importante. Por supuesto, no podemos subir fotografías, no podemos etiquetarles en fotografías en las plataformas sin pedir antes el consentimiento de nuestros compañeros. Sí, o no aceptar desconocidos o pensar que esa persona que nos está diciendo que es de nuestra misma edad, pues desconfiar porque quizá hay detrás una persona adulta o estamos aceptando a alguien. Claro, yo esto, leyendo tu libro, lo pensaba, ¿no? Esto es el símil como dejar a nuestro hijo a las 4 de la mañana solo en una calle rodeado de gente desconocida, porque es que al fin y al cabo Internet es esto, sí. ¿no? Si no hay una protección, si no hay un seguimiento, si no hay una supervisión, dejamos a nuestros hijos en manos de vete a saber quién y con qué objetivos, ¿no? Tiene esta persona. Claro, pero para eso, como bien decíais antes, tenemos que concienciarnos muy bien antes, los padres y madres, de qué es Internet y lo que tú decías, qué hay en Internet, porque lo estamos viendo y lo veréis vosotras muchas veces cuando entráis, ¿no? A lo mejor en vuestro Facebook, con el concepto de que llamamos el sharenting, ¿no? Como muchas veces amigos nuestros, amigas, familias, están sobreexponiendo a sus hijos en Internet, pues prácticamente desde que son bebés. Y no entienden el riesgo tan grande que hay de esa exposición de todas las imágenes, fotografías, vídeos de sus bebés, de sus niños en las redes sociales. Lo ven como en algo bonito el estar publicando, ¿no? Toda esa cronología de la infancia de sus hijos y no entienden pues la capacidad que tienen pues, los pederastas, los pedófilos, de acceder a todas estas imágenes y no sabemos dónde van a acabar esas imágenes o incluso
cómo puede afectar luego a los menores el ver toda su vida expuesta en Internet. Entonces somos los primeros, nosotros los adultos. Claro que tenemos que concienciarnos de los riesgos que tiene esta sobreexposición de imágenes de los menores para luego poder explicarles a ellos lo que es la huella digital y que no se deben sobreexponer ni su imagen, ni la información personal, ni de la familia. Entonces, sí, claro, vamos a ver, semana que viene, Navidades, Reyes, cumpleaños, ¿aconsejaríamos desde este podcast firmar este contrato? Porque además les hace responsables a ellos. Y la cláusula 10 también es importante, que es compromiso de responsabilidad por parte de ellos y de ellas. El mal uso conlleva restricción, ¿no, Laura? Claro, igual que lo que te decía, igual que... el contrato. Claro, igual que, recomiendo que no se castigue con otros malos comportamientos con los dispositivos tecnológicos, es decir, si sacas malas notas, te quito el dispositivo, si te portas mal en casa, te quito el dispositivo, pero en este caso sí, si hemos firmado un contrato con esta serie de cláusulas en la que tú te has comprometido a utilizarlo ciertas horas a la semana, en días lectivos solo lo vamos a utilizar tantas, en los fines de semana lo podrás aumentar un poquito más, que te has comprometido a no, pues lo que decías tú, a no descargarte ninguna aplicación, siempre va a ser la autorización nuestra, de la familia, no te vas a saltar el control parental, no lo vas a hackear. Si incumples algunas de estas cláusulas, obviamente las consecuencias aquí sí que van a ser con los dispositivos, con la tecnología, porque lo que tú has incumplido es el contrato que hemos hecho para el buen uso de este dispositivo que hemos decidido darte como una nueva responsabilidad que tienes. Por tanto, si no lo cumples, pues veremos cómo es lo que nosotros pensamos que necesitas. A lo mejor lo retiramos por un tiempo hasta que pienses y reflexiones sobre lo que has hecho. Laura, qué bien explicas algo que en nuestra sociedad genera tantos problemas y que realmente los jóvenes están expuestos, los padres, madres tenemos responsabilidad de estar pendientes y qué bien poderlo hablar ahora para cerrar el año, que se van a regalar muchísimos, pero oye, con este contrato, si es que al final también les enseñas a ellos, Sandra, a usar bien un teléfono y saber que eso es una máquina que te ayuda, pero también es una máquina que te expone a muchos delitos. Y darle la importancia que merece y ponerle límites, que es muy importante, tanto en la vida real como en la digital. Y que nosotros hagamos lo mismo, no vaya a ser que ahora digas, no, los móviles en la mesa no, y tú con el tuyo ahí jugueteando. Sí, además vosotros que lo veis, yo creo que lo veis diariamente en vuestra profesión, también ahí los padres siempre tienen que velar por el interés superior del menor, sobre todo en familias divorciadas, separadas, que muchas veces utilizan los dispositivos un poco para tirar, ¿no?, de los hijos. Tenemos que pensar que siempre tenemos que velar por el interés de los menores y en este caso ninguno de los progenitores puede utilizar, ¿no?, y subir imágenes de los menores en las plataformas sin el consentimiento de ambos progenitores y en la entrega de estos dispositivos tendría que haber también una consonancia en la opinión de ambos progenitores, por mucho que estén separados. Es decir, que no se puede utilizar como arma de fuego arrojadiza de unos padres contra otros en muchos casos de divorcio, como vemos. Nada, por eso pondremos tu libro junto con nuestros planes de parentalidad. Efectivamente. Y empezar a leer Conectados y este contrato es para vuestros hijos y se acabarán ya las jurisdicciones voluntarias, ese proceso para exigir. Gracias, Laura, por estar en este podcast, por estar con nosotras. La verdad ha sido un placer tenerte aquí, escucharte y seguiremos entrevistándote porque hay muchos temas en este tema de los móviles y las conexiones y las redes. Gracias, Laura. Gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego.